Hello students, this is teacher Hernan and today we are going to study to be verb, okay? In a previous class I explained what this is. Today I am going to teach how to use it. Un saludo para todos, esto es el profesor Hernán y hoy vamos a continuar estudiando el verbo to be. Recordemos que en un video anterior, si no tuvieron la oportunidad de verlo, ahí les está apareciendo la tarjeta para que regresen y lo vean. Les expliqué qué era el verbo to be. Hoy vamos a trabajar la implementación. Entonces, para recapitular un poco, recordemos que esto es el verbo ser o estar y que se utiliza en varias ocasiones. Por ejemplo, para describir profesiones, para describir ocupaciones, para describir personas, animales, cosas. También para hablar de nuestras emociones, estoy feliz, estoy triste, estoy ansioso, etc. Entonces tenemos tres formas, am, is, are. Vamos a empezar con la primera, que se utiliza para primera persona, o sea, para hablar de uno mismo. Entonces la estructura afirmativa, recordemos que también hay tres estructuras, afirmativa, interrogativa y negativa. Vamos a empezar con la afirmativa. Entonces tenemos sujeto más verbo to be más complemento. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto, como estamos hablando de primera persona, siempre va a ser I. El verbo to be sería am y el complemento sería a teacher. Entonces aquí tendríamos la primera oración, I am a teacher, que quiere decir yo soy profesor. Hay una forma de hacerlo más corto y es que se utiliza el pronombre con apóstrofe y la M. Am a teacher. Si vamos a hablar de la segunda persona, en este caso sería are, podemos hablar o podemos utilizar, el sujeto you are a soccer player. Por ejemplo, en este caso estaríamos diciendo usted es jugador de fútbol. La forma corta sería you're a soccer player. Ok, aquí vamos de esta manera recapitulando. Tenemos primera persona y segunda persona. Por último estaría la tercera. Podemos hacer referencia a un nombre propio o al pronombre. En este caso el nombre propio podría ser Luis y el pronombre sería he is a teacher. De esta manera damos por terminada la estructura afirmativa. Vamos ahora a hablar un poco de lo que sería la estructura negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se hace para realizar negaciones en inglés? Es muy simple. Sujeto más verbo to be más negación más complemento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Vamos a hacer el mismo ejemplo de ahora, pero de manera negativa. I am not a teacher. En segunda persona sería you are not a teacher or a soccer player. Y la tercera persona sería he is not a teacher. En unos instantes les voy a estar explicando las tres maneras cortas de referirse al verbo to be. Entonces hasta aquí está claro. Observemos que la única diferencia entre esta estructura y la afirmativa es la negación. De resto todo mantiene el mismo orden. Ahora vamos a hablar de algo que siempre nos causa muchos interrogantes y es la estructura interrogativa. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacer preguntas utilizando el verbo to be?
Entonces aquí sí hay una variación, muy pequeña pero la hay, y es que iniciamos con el verbo to be más sujeto más complemento, y esto es muy importante, terminamos con el signo de interrogación. Observemos que aquí hay una diferencia con relación a nuestro idioma nativo, que es el español, y es que este signo de pregunta de apertura en inglés no existe. Tendemos mucho a confundirlo porque nos acostumbramos a escribir en español. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo de ahora, pero de manera interrogativa, es decir, en forma de pregunta. Entonces, verbo to be, am, sujeto I, complemento teacher. Am I a teacher? ¿Soy profesor? No lo sabemos, eso lo determinan los estudiantes. Tercera persona, perdón. Is he a teacher? ¿Es el profesor? Y por último, are you a teacher? ¿Es usted profesor? De esta manera hemos podido aprender cómo formular oraciones afirmativas, negativas e interrogativas utilizando el verbo to be, en español conocido como el verbo ser o estar. Hablemos un poco de las formas cortas. Entonces, tenemos para primera persona con el verbo to be, am, la forma corta sería am. Para segunda persona con el verbo to be, are, tenemos your, their, we're. Y para tercera persona tenemos his, she's, its. De esta manera tenemos las tres formas cortas. Primera persona, am. Segunda persona, your, their, we're. Y tercera persona, his, she's, its. Entonces vamos a hacer un poco acá de resumen, y es, aprendimos a formular oraciones afirmativas utilizando el verbo to be, negativas e interrogativas. Además aprendimos las formas cortas del verbo to be, y por último, o en este caso en primera instancia, aprendimos lo que es el verbo to be. Es el verbo ser o estar, se utiliza para describir personas, animales, lugares, cosas, sentimientos, profesiones, ocupaciones y muchas cosas más. Es importante recordar algunas diferencias que tenemos con relación al español. La primera es que en español se tienen años, en inglés no. Entonces, para preguntar la edad en español se dice, oye, ¿cuántos años tienes? En inglés se dice, hey, how old are you? Observen. Es decir, en inglés se utiliza el verbo to be para preguntar la edad. En español, no. Este es un punto clave. How old are you se utiliza para preguntar la edad. Otra diferencia es que en español yo tengo hambre. En inglés, I am hungry. ¿Ok? Entonces también se utiliza el verbo to be para decir que se tiene apetito. I'm hungry. Entonces aquí tenemos una forma corta con la primera persona y el verbo to be am para expresar apetito. ¿Cómo se haría si lo quiero convertir en forma interrogativa? Aquí los invito a pausar el video, tratarlo de hacer en un papel y después darle reproducir al video para que vean la respuesta. Mírenla acá, am I hungry? Entonces hay algunas diferencias con relación al español
y es para preguntar la edad y para describir algunas emociones que en inglés se sienten. Por ejemplo, en español se dice yo tengo frío. En inglés no. En inglés, para expresar la temperatura corporal se dice yo estoy frío. Si lo vamos a traducir de manera literal, por eso no se recomienda la traducción literal. I'm cold, I'm hot, tengo frío, tengo calor. En español sería yo tengo frío. Entonces es muy común que las personas que hablan español y no hablan inglés se refieran a esto diciendo I have cold. Error, I'm cold. Pero bueno, el objetivo de aprender un segundo idioma es que nos podamos comunicar. Por eso no nos preocupemos si la pronunciación no es perfecta. Si la otra persona nos entiende, si el mensaje llega bien, ¡bingo! Estamos hablando inglés. Bueno, entonces vamos a resumir la clase. Recuerden, el verbo to be es el verbo ser o estar y se utiliza para expresar emociones, describir profesiones, ocupaciones, personas, animales, lugares, cosas, etc. Ser o estar. También se utiliza para nacionalidades. I am from Colombia. He is from United States. Or they are from Argentina. Yo soy de Colombia, él es de Estados Unidos, pero ellos son de Argentina. Entonces, ese es el significado del verbo to be. Aquí un breve resumen. Tenemos estructuras afirmativas, sujeto más to be más complemento. He is an architect, él es un arquitecto. Negativa es sujeto más verbo to be más negación más complemento. They are not soccer players, ellos no son jugadores de fútbol. Y por último la interrogativa, verbo to be, sujeto, complemento. Aquí simplemente volteamos la arepa, como decimos coloquialmente en mi país, sería am I a teacher, soy profesor. Recuerden, muy importante, signo de interrogación al final, que entre otras cosas aquí se me olvidó, y no signo de interrogación al principio. El indicador para saber que estoy formulando una pregunta es que el verbo to be está al iniciar la oración. Por último, primera persona es para I, segunda persona you, we, they. You se repite porque el you está para usted y para ustedes. Y por último, he, she, it. De manera que así hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerden que si no vieron el video del significado del verbo to be, ahí está la tarjetica, y regresen a verlo para que no se pierdan ninguna de las clases. Por último, esto no sería nada sin suscriptores, entonces suscríbanse. Es lo único que se les pide para que les lleguen todas mis clases de las diferentes materias y para que puedan ver mis videoblogs y los conversatorios con personas que están marcando la diferencia en Colombia y el mundo. Esto es el profesor Hernán y hasta pronto.